Bueno, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos en esta jornada de una doble reflexión. Agradezco a la Asociación de Profesionales de Ciencias Forenses la invitación. La, el tema lo vamos a desarrollar en una doble jornada, así que van a quedar ustedes eh, vinculados a esta primera parte y en otra jornada vamos a abordar el siguiente tema. El tema que vamos a abordar este día es mejores prácticas en el peritaje forense. Es un tema general eh, y posteriormente en otra jornada abordaremos el tema específico, ¿verdad? El tema ya de el, el peritaje forense contable. Así que esta división y vamos a abordar en este día esta primera parte que es fundamental pues para poder entender eh, el ámbito de las prácticas en los peritajes forenses. Quisiera partir entonces haciendo ya esta distinción de que esta jornada vamos a desarrollar este tema general y en la siguiente jornada que será calendarizada en otra fecha, específicamente ya lo que a ustedes más les interesa, ¿verdad? Que es la pericia contable. Vamos a hacer entonces la introducción a las mejores prácticas en el peritaje forense. Debe de seguirse todo un procedimiento. Quisiera que esta idea quedara muy clara entre nosotros. Eh, Señalando que no es que porque a alguien le imputen un delito, esa persona ya es culpable y hay que ponerle una pena y vaya para la cárcel. No. El derecho penal tiene que seguir todo un camino. Dentro de ese camino, la prueba pericial va a tener una relevancia importante. Una relevancia importante. Ojalá esta idea quede precisa, ¿verdad? De que el derecho penal, no, a pesar de que a veces la gente lo puede entender de esa manera, no funciona de esa manera en los sistemas jurídicos. Segunda idea, para declarar que se ha cometido un delito y aplicar una pena, es necesario que se acrediten todos los hechos. Esta autoridad también quería dejarla establecida. No basta con cualquier afirmación, no basta con un señalamiento, no basta con una inferencia o con una deducción o con una intuición para afirmar que se ha cometido un delito e imponer una pena. Deben acreditarse todos los hechos relativos al delito y eso solo se hace mediante un mecanismo que se llama el proceso penal. En las democracias civilizadas, en las democracias racionales, se utiliza este mecanismo para imponer una sanción. Debe haber un juicio previo. Este juicio previo está configurado por el proceso. Si no hay proceso, no hay pena, si no hay delito tampoco. Y en el proceso, insisto, la prueba pericial también va a ser importante. Ahora, tercer aspecto. ¿Cómo se acreditan los hechos en un proceso? ¿Cómo acredito yo esto que se refiere al mundo de lo fáctico, al mundo de lo empírico, al mundo de lo fenomenológico? Lo hago mediante un mecanismo que en los sistemas jurídicos, en los sistemas procesales, en los sistemas de enjuiciamiento se llama prueba. Todas las afirmaciones de hecho lo voy a hacer sobre la base de pruebas. Eso significa que la prueba es un mecanismo que es externo a los contendientes, a los fiscales, a los acusadores, a los abogados
defensor, también externo al juez. La prueba va a ser un mecanismo fundamental para poder demostrar o desvirtuar los hechos. Y la cuarta idea de este aspecto importante de lo que es los mejores estándares en la prueba científica, en la prueba forense, es que el proceso penal, aquí me estoy refiriendo al proceso penal, al proceso criminal, tiene por finalidad encontrar la verdad sobre los hechos. Ese es su lógico destino. Es su ratio, la ratio última del proceso, poder encontrar la verdad de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Y para eso, lo que se va a utilizar, y con esto resumo este aspecto, es, fíjense, el proceso, dentro del proceso un juicio y dentro del juicio los mecanismos de la prueba. Dicho esto, pasamos a otro ámbito relacionado. El proceso probatorio, el hecho de poder demostrar, de poder refutar, de poder contradecir, de poder afirmar algo, es una actividad de litigación adversarial. ¿Y qué significa esto? Significa que ustedes tienen partes contendientes. En este caso, los abogados son contendientes, son adversarios. Cada abogado defiende una teoría de un caso y defiende su parte de verdad. Y en ese aspecto de adversarios, en ese aspecto de contienda, en ese aspecto de lucha, si se quiere, en ese aspecto de combate, lo estoy haciendo de manera aquí un poco prosaica, pero en ese aspecto de litigio, si lo quisiera usar en términos jurídicos, las pruebas quedan enfrentadas, quedan confrontadas, y en el caso de la prueba pericial, el perito también queda enfrentado y confrontado. Y digo esto porque es importante. El perito tiene que tener claro esta situación. Al perito no le debe de atemorizar, ni asustar, ni preocupar, ni tampoco sentirse atacado. Es lo propio de un juicio, que el sistema sea adversarial. Este es solo para decirles, es un principio kantiano y de la filosófico de la lucha de contrarios. Solo lo estoy señalando como un aspecto como mecanismo. Y lo que se pretende es que en esta actividad de decir y de confrontar pueda resultar de una manera más clara la verdad. También quiero aclarar que aquí no se trata de supuestos de verdad absoluta. Lo voy a decir. Se trata de verdades forenses. No estamos en una dimensión de una verdad filosófica como ergo sum, sino una verdad que tiene limitaciones, la llamada verdad forense. Pues bien, el proceso probatorio y la pericia dentro del proceso probatorio se caracteriza por estar sujeta a la litigación adversarial. El perito tiene que estar bien consciente de ello, y dentro de las mejores prácticas de la pericia forense, el perito tiene que tener esta dimensión y tiene que estar bien formado para esa actividad. Esa es una buena práctica forense, que el perito se encuentre bien formado tanto en el ámbito de su experticia como en el ámbito de el conocimiento jurídico básico de lo que él va a ir ahí a enfrentar y de lo que va a suceder en ese entorno, en ese lugar
que nosotros le llamamos juicio, proceso, procedimiento. Paso a otro punto. Nos vamos acercando. Paso a otro punto. Este proceso probatorio en el mundo jurídico, el proceso probatorio actualmente se rige por el principio de libertad de prueba. ¿Qué significa esto? Muy llanamente significa que en un proceso penal, en un proceso criminal, usted puede probar cualquier hecho o cualquier circunstancia por cualquier medio de prueba, siempre y cuando ese medio de prueba sea lícito, legal y pertinente. Rige la libertad probatoria. Ese aspecto es importante también conocerlo. No se trata de un sistema de prueba tasada, sino que las partes pueden probar un determinado hecho o circunstancia por cualquier medio legal de prueba. Puede ser prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, prueba de informes, etcétera. Quiero dejar claro este aspecto de que en el proceso penal las reglas de libertad probatoria permiten a las partes poder llevarle al juez el conocimiento de un hecho por cualquier medio legal de prueba, siempre que esté regulado en el código. Nosotros no tenemos en El Salvador, a diferencia de otros modelos, un modelo absolutamente total o absoluto de libertad probatoria. Off-prof, como se conocen en otros países, ¿no? Nuestro sistema es de libertad probatoria, pero reglado. Es decir, que es la ley la que va a determinar qué medios de prueba se pueden utilizar. Y dentro de todos esos medios de prueba, usted puede escoger cualquiera de ellos para probar un hecho o circunstancia. Siempre que, como digo, ese medio sea lícito y sea pertinente para demostrar el hecho que quiere acreditarse. Y este es un aspecto fundamental. La prueba tiene que ser lícita. Este es un aspecto esencial, principal, determinante. Está prohibido utilizar medios de prueba que tengan un carácter ilícito. La prueba se entiende que es lícita y de tanto en el momento de obtenerla como en el momento de incorporarla. Este aspecto está regido sobre la base del principio de licitud probatoria. Y los medios ilícitos de prueba se encuentran prohibidos. Ahora, dicho todo lo que he mencionado, vamos a definir qué es prueba dentro de este ámbito de mejores prácticas de la prueba forense. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando sobre prueba? Sobre prueba ustedes pueden encontrar conceptos como autores. Caferata Nores da una definición de prueba, Julio Mayer da una definición de prueba, Vélez Mariconde da una definición de prueba, Franco Scott da una definición de prueba, Framarino Malatesta da una definición de prueba, Soler da una definición de prueba. Ustedes consultan diferentes autores y van a encontrar diferentes definiciones, diferentes conceptos de prueba. Vamos a hacer reducción. Digamos que prueba es lo que permite confirmar o desvirtuar un hecho afirmado. Y en un proceso criminal
significa, prueba significaría todo lo que es útil para el descubrimiento de la verdad acerca de un hecho que se investiga. Más concretamente, si ustedes lo quieren ver así, prueba a mí es lo que me permite acreditar una circunstancia o un hecho determinado. La prueba, los autores, como les he dicho, son muchos y la definen en diferentes ámbitos. A mí me gusta mucho la definición de, o mejor dicho, la estratificación que hace Caffaro Tanore sobre la prueba. Después de afirmar lo que es prueba, él dice que hay que distinguir entre lo que es un objeto de prueba, un sujeto de prueba, un medio de prueba y un elemento de prueba. ¿Ah? ¿Ven? Un poco complejo esto del proceso probatorio. Y dentro de los medios de prueba, que es lo que aquí nos interesa, el Código Procesal Penal. Los peritos tienen que acercarse. Parte fundamental de las buenas prácticas es leer el Código Procesal Penal, leer las partes que corresponden y después de leerlas, tratar de profundizar, la verdad. Bueno, precisamente por estos seminarios, por estas charlas, por estas clases, por estas reflexiones, se pretende acercar a ese aspecto de un mayor conocimiento sobre estos temas. Después de eso, el perito tiene que tener una comprensión básica para poder dar una mejor pericia, una mejor buena práctica sobre su pericia. Pues bien, el Código Procesal Penal tiene regulado diferentes medios de prueba. Los llamados actos urgentes de comprobación, la prueba testimonial, la prueba de carácter y de hábito, la prueba de objetos, la prueba documental, la prueba de informes, el reconocimiento de personas, la confesión y en lo que a nosotros nos interesa, la prueba pericial. Y el Código Procesal Penal tiene una norma expansiva, como los códigos modernos actuales, tiene una norma expansiva que permite hacer análogo un medio de prueba que no estaba o no se había todavía diseñado, pero que con el desarrollo de la ciencia, de la técnica, del conocimiento, permite posteriormente su desarrollo. Entonces, este medio de prueba también el código lo entiende incorporado análogamente a cualquiera de los medios que he señalado. Dicho lo anterior, nos vamos a centrar ahora un poco en este aspecto de la prueba científica, vinculado a la prueba pericial. La prueba científica en los sistemas procesales es una de las pruebas que tiene para los jueces mayor valor. Es una prueba que puede tener un alto contenido de conocimiento. Y es una prueba que puede tener o que tiene también una dimensión importante en su utilización. Y ello está referido en especial al sujeto que practica esta actividad probatoria. Ustedes habrán, si en esto de las discusiones que se tienen en el país y en otros países, habrán por ahí escuchado que siempre tenemos que fortalecer la prueba científica, hay que trabajar más la prueba científica, debemos de darle más énfasis a la prueba científica, haciendo una alusión, ¿verdad?, al paradigma de la ciencia. Lo científico siempre se ha entendido bajo un mayor estándar de confiabilidad. Y eso es bueno. Aunque, como todo conocimiento, no es un conocimiento absoluto. Vamos a decir que el conocimiento científico es aquel que reúne las cualidades de ser racional, sistemático, exacto, verificable y fíjense qué interesante, falible. Estoy usando una cita de Mario Bunge sobre la ciencia, su método y su filosofía. Es un concepto que él deriva, pero me interesa destacar en el conocimiento científico este aspecto de que tiene un parámetro de razonabilidad, se encuentra
estrechamente vinculada por conexiones, hace alusión a lo sistemático, tiene o pretende tener resultados de mayor exactitud, lo podemos verificar y eso le da un alto contenido de acercarse al juicio de confiabilidad o de verdad, pero también un aspecto que no debemos olvidar en la ciencia, es un mecanismo falible y es un mecanismo falible porque se apoya en el conocimiento humano. Quiero aquí distinguir solo para volver a reafirmar que la ciencia se ha entendido como la forma suprema del conocimiento. Es lo que ustedes van a encontrar como episteme. Y era, por los griegos, separado de lo que ustedes entenderían como doxa, que es la opinión. O debe haber una distinción entre lo que es conocimiento como cierto y válido y su subsecuente, que es la opinión, que desciende ya a un plano más subjetivo. Este aspecto va a ser importante porque la ciencia se va a sustentar sobre parámetros de verificación de hipótesis en razón de la experiencia. La ciencia no se entiende sin método. La ciencia no se entiende sin método. Para todo hay una metodología en la ciencia. Y en las pruebas periciales que van a partir de un conocimiento científico de los expertos, el método va a ser también un aspecto importante. La ciencia, pues, vamos a indicar ahora un concepto de PUP, es el conocimiento racional de una parte de la realidad, fíjense, con el menor riesgo de error posible. Quiero hacer énfasis en esto, porque no está exenta de error. Yo me recuerdo en muchos juicios en los que he participado, el perito se siente abrumado cuando le preguntan el margen de error de su pericia. Es como que le estuviesen preguntando que si lo que está diciendo es falso o no es cierto o no es confiable, o está equivocado. No, es normal. Toda pericia podrá tener un margen de error. Eso no debería preocupar al perito en ese ámbito de esa idea. Lo importante es que se conozca. Lo importante es que él pueda determinar que si es que tuvo algún margen de error, si es que lo tiene, y cuáles son las limitaciones o los condicionantes que se tuvo para la pericia. Resalto esto porque, fíjense, si este aspecto no se conoce o se desconoce a cabalidad, entonces podemos entrar en esta situación, ¿verdad? Un poco hasta de duda o pensar que el adversario, acuérdense que las partes son adversariales, ¿verdad? Lo están poniendo en una situación de, hombre, lo que yo estoy afirmando, lo que yo estoy diciendo, es que me están diciendo como que no es del todo cierto. En el ámbito de las ciencias, el aspecto de los márgenes de error es algo que resulta admisible. Es algo que resulta admisible siempre y cuando no afecte lo sustancial del conocimiento sobre el objeto sobre el cual se declara. Voy a hacer aquí una pequeña distinción entre ciencias duras y ciencias blandas. Las ciencias duras parten de una mayor confiabilidad por el estudio que exigen por su nivel de verificación, por la demostración empírica, por la capacidad de repetición, y está vinculada a una especial línea de ciencias que también podrían ser periciales: astronomía, física, matemática, química, biología, geografía, etcétera. Fíjense, sobre todo eso pueden haber pericias. Sus resultados son confiables, pero también confiables son las llamadas ciencias humanas o blandas o del espíritu, que tienen también métodos empíricos, estadísticos, de análisis, dogmáticos, y donde el conocimiento que se produce también es válido, solo que
su demostración, su capacidad de sostenimiento, su acreditación pasa por otra metodología. Estamos hablando aquí de medicina, psicología, sociología, antropología, política, historia, derecho. Etcétera, en las cuales ustedes podrán encontrar en esa disciplina diversidad de opiniones. Al ser o al estar fundamentadas en un aspecto más valorativo que empírico, las conclusiones pueden refutarse o rebatirse de una manera, digámoslo así, con mayor amplitud. Voy a poner un ejemplo de la psicología o de las ciencias psicológicas. Dependerá a veces un informe psicológico del enfoque que el psicólogo le haya dado y de la corriente en psicología que esta persona pueda seguir. Eso no necesariamente la hace más o menos confiable, pero sí la hace debatible en cualquiera de sus planos. E igual en derecho, dependerá de la disciplina, dependerá de la escuela o de la corriente que se siga para hacer una afirmación, que no necesariamente es una verdad absoluta. Para acercarnos a la prueba pericial, vamos a decir que la prueba pericial requiere de un conocimiento técnico especializado. Fíjense qué importante, propio de una cultura profesional. Para ser perito, por regla general, debe acreditarse cultura profesional en una ciencia, arte, disciplina o técnica. Por eso es que no cualquier persona podría ser perito en un área del conocimiento o de la cultura determinada. Esto no siempre fue así en el proceso penal y no me voy a referir a aspectos históricos del proceso penal. Lo que sí quiero referir es que para ser perito, la capacidad del perito debe estar acreditada. La prueba científica entonces es fundamental para poder encontrar la verdad en el proceso penal. Pero debe ser una prueba con un valor científico aceptable. Es lo que los expertos llaman buena ciencia. Buena ciencia. El criterio de buena ciencia se estableció en la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Tauber versus Estados Unidos, en la cual la Suprema Corte indicó cuando un conocimiento científico constituye buena ciencia. Les voy a desglosar los parámetros que se dijeron. ¿Qué se entiende por buena ciencia? O digámoslo así en este caso, ¿verdad? ¿Qué se entendería por una buena área de la prueba científica o de la prueba pericial o por una buena área de unas mejores prácticas según una determinada ciencia forense? Bueno, el primer punto que se señaló es que respecto de ese conocimiento científico o forense, debe existir un consenso general de la comunidad científica de esa área que declare válido ese tipo de conocimiento. En resumen, debe estar validado, debe tener, digámoslo así, una característica de mayor hegemonía
en esa área específica sobre que cierto hecho que se afirma en general se entiende como aceptado por esa comunidad científica. Debe ser empíricamente verificable. Debe haber un método que permita verificar esa afirmación que el experto, que el perito, que el científico está afirmando. El perito debe saber si es relevante el margen de error que condiciona su ciencia, su pericia, su actividad, si es relevante. Esa actividad especial, académica, científica, técnica, debe estar aprobada o reglamentada. Si es que forma parte de lo que nosotros llamaríamos cultura educativa aprobada. En su caso, dependiendo del tipo de ciencia, deben haber publicaciones especializadas que hayan permitido la discusión y la aceptación de los resultados de esa área específica del conocimiento. Y ya en el caso jurídico, esa actividad que haga el experto, que haga el perito, que haga el técnico, debe tener relación directa con el caso y con la solución del caso. A eso, o bajo esos parámetros, es lo que nosotros podríamos llamar buena ciencia. ¿Y por qué se requiere de esta prueba científica en un proceso penal? Aunque la prueba científica es para todos los procesos. Yo estoy haciendo énfasis en el proceso penal porque el área criminal es el área donde yo me desenvuelvo. Pero igual, ustedes pueden ver prueba pericial o prueba científica en un juicio laboral, lo pueden ver en un juicio mercantil o civil, lo pueden ver en un juicio de familia, lo pueden ver en un juicio de niñez o adolescencia, lo pueden ver en un juicio de negocios, lo pueden ver en un juicio contencioso administrativo o en un procedimiento ambiental, lo pueden ver también en un proceso constitucional. En todas las áreas, la prueba científica va a ser importante. Bueno, dejemos este tema y ahora nos vamos a acercar a otro tema que es la pericia. Vamos a definir la pericia. La pericia es el medio probatorio mediante el cual se pretende obtener para los fines del proceso penal, fíjense, un dictamen experto que es de utilidad para el descubrimiento, explicación o valoración de un elemento de prueba. Así podríamos definir la prueba pericial. O dicho más sencillo, la prueba pericial sería aquel medio que le lleva un conocimiento especializado o técnico al juez que carece de esa especialización. ¿Por qué necesitamos de la prueba pericial? ¿Por qué necesitamos de la prueba científica? Porque el juez es científico. El juez, en general, no es experto, como nadie es experto en todos los conocimientos de la cultura humana. Pero déjenme decirle una cosa, ¿y si el juez lo fuera? ¿Y si el juez fuera un psicólogo? O si, pues, además de ser abogado, además de ser jurista, o fuera un contador público, o un auditor, o fuera un doctor en medicina, ¿necesitaría de una pericia? Sí. Por una razón, solo se la voy a señalar. En el derecho hay un principio que se denomina prohibición del conocimiento privado del juez. El juez, aunque sea un médico, no podría él constituirse en perito
en ese juicio, porque le está prohibido su conocimiento personal como un mecanismo para afirmar o negar un hecho. ¿Se recuerdan? Cuando comenzamos un poco esta reflexión, yo les dije que la prueba era externa, objetiva, independiente de las partes y del juez, pues precisamente por este principio jurídico que les estoy señalando, el principio de prohibición del conocimiento privado del juez. Entonces, como el juez en general y ningún ser humano, aunque pudiese ver, podría tener todos los conocimientos especializados en los mecanismos procesales, se fue avanzando hasta llegar a la conformación de la prueba pericial y decir, miren, hay ciertas áreas de la cultura, del conocimiento de la ciencia, en los cuales el juez no tiene un conocimiento especializado y vamos a necesitar de una persona que acreditando su idoneidad profesional, venga a explicarle al juez la realidad sobre ese hecho o circunstancia. A eso se concreta la prueba pericial. ¿Cuál es la función del perito? El perito, fíjense, la pericia sería el medio de prueba. ¿Se recuerdan lo que les dije de Cafferata Nores? Cafferata decía de la prueba y dividía la prueba en sujeto, objeto, medio y elemento. Bueno, la pericia sería el medio de prueba. ¿Y el perito qué sería en este caso? El perito sería el sujeto. El perito es el sujeto que como persona física se constituye en un órgano de prueba dentro del proceso penal, aportando sus conocimientos especializados en ayuda de la justicia para colaborar a encontrar la verdad. El perito entonces va a ser el sujeto de la prueba. Como órgano, él es el órgano por medio del cual se le va a transmitir al juez una parte de ese conocimiento. De ahí la importancia de la función del perito, que más adelante la vamos a tratar de mencionar. ¿Y cuáles son las funciones que tiene el perito? Bueno, primera función del perito, informarle al tribunal respecto de los principios generales en los cuales se funda su ciencia o disciplina y sus conocimientos especiales. Casi todas las disciplinas, todas las ciencias están sustentadas en grandes principios que le permiten a la persona especializada tener capacidad y comprensión y conocimiento de su propia disciplina. Pues es labor del perito informar al tribunal, si es necesario, sobre todos estos principios bajo los cuales se fundamenta su área especial de conocimiento. El perito tiene por labor comprobar los hechos que solamente él puede observar o comprender a partir de su especial competencia por su formación en un área del conocimiento, técnica, arte o disciplina humana. Es que para eso ha estudiado el perito, para eso ha estudiado el técnico, para eso pasó estudiando 2, 3, 5, 7 años, certificándose, y más como cuando es perito forense. Y entonces él, a partir de ese conocimiento, yo le llamo privilegiado, especializado, le permite informarle al tribunal sobre un hecho o circunstancia que el tribunal debe conocer para después valorar. El perito, también es función del perito extraer conclusiones de ciertos hechos a los cuales, en virtud de sus competencias especiales, él puede averiguarlos. Este aspecto es fundamental, que el perito pueda, sí puede
manifestar conclusiones. En algunas pericias podrá concluirse, en otras no. Y no pasa nada tampoco. Pero en lo general, el perito en su dictamen tendrá que exponer con conclusiones. Bueno, pasamos ahora a lo que nosotros llamaríamos, fíjense, dejamos al sujeto, dejamos al medio, y ahorita llegaríamos a lo que nosotros diríamos el elemento de prueba, el acto pericial. El acto pericial. ¿Qué es el acto pericial? El acto pericial es el proceso ejecutivo de desarrollo técnico en la pericia y se conforma, digamos que en dos grandes aspectos: el acto de investigación pericial y posteriormente la emisión del informe pericial. Son dos aspectos que los podemos separar en este proceso de conocimiento. El acto de investigación pericial, a su vez, se compone por la verificación y el examen de los elementos, de los objetos, del reconocimiento, de la investigación sobre un hecho determinado. Es una primera gran etapa donde el perito va a pasar a realizar todo un proceso de investigación, de verificación, de examen, según su propia metodología de conocimiento, para poder entender, comprender el fenómeno que tiene o que se le ha presentado y poder después exponerlo. Después de este proceso de verificación y examen, el perito pasará al segundo aspecto, que es la presentación del informe. Y es la elaboración de lo que nosotros diríamos ya el dictamen pericial escrito. El acto pericial, el acto del perito, el acto en el cual se conforma la pericia, depende de cada código. Depende de las reglas, de la metodología jurídica que cada código, que cada instrumento jurídico, que cada fuente jurídica haya expresado en cada país. En Argentina tienen sus reglas para el acto pericial. En México tienen sus reglas para el acto pericial, y como es un estado de federación, en cada estado tienen su propia codificación sobre la pericia. No es igual lo que se va a realizar, por ejemplo, en el Distrito Federal de México, que lo que se puede hacer en Puebla, o lo que se puede hacer en Nuevo León, o lo que se puede hacer en León o en Guanajuato. Es diferente. Es igual en los Estados Unidos de América. Como es un estado federado, similar a Brasil, por ejemplo, o en Argentina también, que son sistemas federados, cada provincia o cada estado tiene su propia codificación. Nosotros no tenemos ese problema. Como no somos una federación, el mismo Código Procesal Penal que rige para Santana, rige para San Salvador, rige para San Miguel, rige para Chalatenango, las mismas normas, las mismas reglas. Cada código va a establecer su propia reglamentación probatoria sobre la pericia. Ahora, ¿qué debe de contener un informe pericial? ¿Qué debe de contener? Lo vamos a hacer sintético. Por ley, entre nosotros el informe pericial es o debe ser escrito. No voy a explicar ahora el por qué. Tiene que ser escrito. Basta que les diga que
el informe que se va a presentar, el informe que presenta el psicólogo, el informe que presenta el médico, el informe que presenta el antropólogo, el informe que presente el auditor, debe de ser escrito. Tiene que estar confeccionado por escrito. Eso es por una regulación legal. El perito tiene que saber que su informe se va a expresar de manera escrita, aunque posteriormente lo va a completar con una declaración en un juicio. Hasta ahora baste decir eso. En ese informe escrito, el perito obligatoriamente debe describir el objeto, la cosa o el fenómeno de su pericia, lo que tuvo sometido a su conocimiento. Debe hacer una descripción de ese fenómeno, de esa cosa o de ese objeto de estudio. Con mayor precisión, digamos, de ese objeto de estudio. El perito debe hacer una descripción conforme a su ciencia de ese objeto. El perito, fíjense, debe hacer una relación minuciosa de las operaciones técnicas que practicó en la descripción y examen de ese objeto. El perito, después de realizar el examen, después de realizar el estudio sobre ese objeto, describirlo y señalar todo el aspecto fenomenológico que encontró respecto de él, debe, si le es posible, emitir conclusiones. Debe, si le es posible, emitir conclusiones de acuerdo a los principios y reglas de su propia ciencia. ¿A qué conclusiones él llegó conforme a su conocimiento sobre el objeto que se sometió a su especial erudición? Y si en ese acto participaron lo que nosotros llamamos consultores técnicos en derecho, se le llaman consultores técnicos, o participaron otros peritos, deben también en la pericia hacerse constar las observaciones que los consultores técnicos o otros peritos hayan efectuado. Eso sería en sí el acto pericial. El acto pericial. Ahora vamos a encaminarnos a otro aspecto de la pericia, que es su valoración. Vamos a hacer una introducción a la valoración de la pericia. ¿Quién valora la pericia? La pericia tiene una doble valoración. La valoran las partes interpartes. Recuérdense ustedes que las partes están en conflicto. Las partes no están pacíficas. Las partes están en controversia. Las partes están en una situación adversaria. Y las partes van a hacer valoración de la pericia. Y el perito tiene que ser bien consciente de esto. Porque un buen perito no sabe cuándo se va a encontrar también un buen adversario que lo pueda refutar. Con esto lo que estoy señalando es que el perito no puede llegar a improvisar a un juicio, ni en su pericia. Le puede ir mal. Es su credibilidad profesional la que está de por medio. Entonces, como sucede con todo, ¿verdad? La pericia debe ser un acto que debe realizarse metódicamente. Es un acto que debe planificarse. Es un acto que debe desarrollarse bajo cierta metodología y que no debe jamás improvisarse. Bueno, pero quien tiene, prácticamente quien tiene
La última palabra sobre la pericia son los jueces, fíjense. Porque a los jueces, con todos los defectos que tengan, le corresponde valorar la pericia. Se esperaría así que el juez tuviese, ¿verdad? También, o debe de tener, esto ya es propio para los jueces, una formación básica, especial, sobre los aspectos de las pericias. Es parte de la formación de los jueces que deberían de tener, sin ser peritos, sin que sean peritos. Pero el juez le va a tocar fijarle el valor probatorio a la pericia. En otras palabras, decidir si le cree o no al perito en lo que está afirmando. Partamos entonces del primer punto de la valoración. La pericia es falible. Ese es el primer punto que quiero señalar. A pesar de que es prueba científica, a pesar de que es prueba de expertos, ustedes no deben de perder de vista que las pericias pueden ser falibles, porque falible es el órgano que le está produciendo, el ser humano. No pasa nada. Como todo lo humano, este es un principio filosófico, errar humanos est. Es decir, la actividad humana está sujeta a una condición última de posible error, No es que se haya cometido un error, pero de posibilidad. De tal manera que, aunque la pericia es importante, no podemos reducir la pericia a un paradigma de valor absoluto. Como lo dice un perito, nadie lo puede refutar. ¿No? También el conocimiento científico está sujeto a error. Y si no, ustedes vean, si no fuera así, las ciencias no hubiesen avanzado. Estaríamos, ¿verdad? Allá más o menos por el siglo XI quizás en cuanto al conocimiento de la cultura de los seres humanos, ¿no? Como las ciencias avanzan, como el desarrollo del conocimiento avanza, como la cultura avanza, como el conocimiento de la fenomenología de la realidad avanza, entonces la ciencia es lo que Hume dice perfectible. Voy a citar un ejemplo interesante que se conoce en la comunidad científica como la regla Freud, ¿verdad? Desde un punto de vista legal, la regla Freud es la que determina cuándo una pericia puede ser falible o infalible. Se le conoce como regla Freud sobre la base del juicio Freud versus Estados Unidos en las Cortes Federales de ese país. Y se determina entonces, en ese precedente se determinó, era interesante, fíjense ustedes, se determinó que el detector de mentiras no era una prueba absolutamente confiable y que los resultados que se obtienen por el detector de mentiras no es una prueba que sea consistente con un estándar aceptable científico. Es interesante este aspecto. Se utiliza esta regla como un mecanismo para señalar que no todo el conocimiento que se produce en el ámbito científico está exento de error. Se dijo, es interesante, le voy a hacer la cita aquí, la ciencia no es un cuerpo enciclopédico de conocimiento sobre un universo, sino que representa un proceso para proponer y redefinir explicaciones teóricas sobre el mundo en que están sujetas a pruebas, a contrapruebas y a refinamientos. Lo que estoy diciendo con esto es que el conocimiento científico está sujeto a controversia, si lo quieren ustedes ver de esa manera. ¿Y por qué al juez le corresponde valorar la prueba pericial y fijarle su valor? Y este es un aspecto importante que quiero destacar. Le corresponde porque el juez va a tener que hacer un pronunciamiento no solo sobre la prueba pericial, sino
de la prueba pericial en conjunto con todas las pruebas. Eso se llama principio de plenitud de prueba. Y además, el juez tendrá que, después de extraer las conclusiones de conocimiento de cada prueba, sacar conclusiones jurídicas a partir de todo ese conocimiento. En esto, lo que los peritos expliquen va a ser importante. Me voy a quedar en esta última parte, ya vamos casi terminando. ¿Qué puede afectar una pericia? ¿Cuáles son aquellas zonas, aquellos aspectos que pueden hacer que un juez pierda credibilidad en una pericia? Esto dependerá de cada caso particular. Bueno, primer punto. La pericia puede perder su valor cuando es notoriamente contradictoria con todo el resto de elementos de prueba. Con todo el conjunto de la prueba, la pericia no encaja. Pero ojo, no siempre es así. Dependerá, y por eso hago énfasis, dependerá de cada tipo de pericia, de cada hecho, de cada caso. Porque también puede suceder que la pericia, siendo contradictoria con todos los otros elementos de prueba, sea la prueba más confiable. Con esto lo que, fíjense, no estoy afirmando una solución de homogénica, de homogeneidad en todos los casos. Pero en general, si una pericia no encaja, si una pericia es contradictoria con todo el conjunto de prueba, puede perder su valor. La pericia también podrá perder su valor si el resultado que se obtenga de ella es o se acerque a aspectos de inverosimilitud. Le restará confiabilidad a aquellos aspectos que no resulten del todo creíbles. Importante para los peritos. La pericia va a ser afectada en su credibilidad si el perito no ha seguido buenas prácticas aceptables en cuanto a las operaciones técnicas que tendría que haber practicado conforme a su ciencia y disciplina y que sean relevantes. En palabras muy sencillas, si el perito no siguió la metodología que su ciencia o disciplina le exige que siga al realizar una actividad de su conocimiento, a menos que el perito pueda explicar por qué se apartó de esa regla de conocimiento. Esto va a depender de cada parte, de cada ciencia, de cada estadio del conocimiento de la pericia. La pericia también puede resultar afectada en su credibilidad cuando no se ha respetado la debida cadena de custodia sobre los objetos que el perito tuvo para examen. Esto ya lleva otro tema, fíjense. Cadena de custodia es un tema diferente y que se vincula a cada aspecto o parte de las ciencias. La pericia también se puede ver afectada en su credibilidad si es esencialmente, sustancialmente dubitativa en sus conclusiones o contradictoria en sus conclusiones. La pericia también puede ser afectada en su capacidad de persuasión si hay una contradicción esencial entre el hecho peritado, el procedimiento que se siguió y las conclusiones que se obtuvieron. La pericia también puede ser afectada de manera importante en su valor probatorio si ha sido obtenida o incorporada mediante mecanismos de ilicitud o de ilegalidad. La pericia puede ser afectada en cuanto a su capacidad de convencer al juez
Si el perito es desacreditado respecto de sus competencias profesionales, personales o en la forma en las cuales él realizó la pericia y no puede explicar satisfactoriamente tanto el método, el estudio y examen del objeto o las conclusiones a las cuales arribó. La pericia puede ser afectada en su credibilidad si el margen de error que tiene es grave. La pericia también puede ser afectada en cuanto a lo que el juez debe de creer si el perito ha perdido objetividad relevante tanto en el momento de realizar el acto pericial como en el momento de rendir su declaración. Bueno, vamos a llegar entonces al aspecto de conclusivo ya de resumen por el tiempo. Quiero resumir lo que he expuesto en este sentido. Las buenas prácticas en ciencias forenses informan que el perito debe estarse capacitando en su área constantemente, con todos los avances que se dan en su disciplina y en las disciplinas que se encuentran interrelacionadas. Que el perito, como una buena práctica, debe conocer básicamente los aspectos jurídicos básicos, tanto de la teoría del delito como del proceso penal y como de las pruebas. El perito tiene que tener un conocimiento básico de ello. Resaltar que la prueba pericial o científica es importante, que los jueces la valoran muy especialmente debido a la condición de idoneidad que tiene la persona que la brinda. Pero señalar que esta prueba, como todas las pruebas, como todos los actos humanos, está sujeta a error, que puede ser falible, que el perito puede cometer errores. Señalar lo importante que la prueba pericial debe de realizarse conforme a las reglas procesales o de ley que se establecen en cada sistema jurídico. Con eso les estoy diciendo que el perito, quien va a fungir como perito, quien va a fungir como perito forense, debe de conocer del ámbito procesal lo básico. Debe saber cuáles son las reglas jurídicas sobre las cuales va a realizar su pericia. Señalar que el aspecto de la prueba pericial, aunque siendo tan importante, va a ser sometida en un juicio a un aspecto de contradicción, a un aspecto de crítica, a un aspecto adversarial, y el perito tiene que estar preparado para esa actividad. Y señalar por último que al juez le corresponde la valoración de la prueba pericial, y el juez también se puede equivocar, también como ser humano, los jueces se equivocan sobre las apreciaciones de las pruebas. Por eso es que las sentencias de los jueces admiten recurso y admiten revisión también, ¿verdad? Y como un aspecto importante final, quisiera destacar que parte de la rigurosidad de la pericia es que el perito se prepare tanto para realizar la pericia como cuando va a declarar en el juicio. El perito no puede improvisar, no se puede dar ese lujo de improvisar. De por medio está su prestigio profesional y el prestigio de su ciencia, de su arte, de su disciplina, de su técnica. De tal manera que la pericia debe ser un acto escrupulosamente preparado. Bueno, espero que con estas reflexiones por lo menos haya acercado en esta primera parte de la charla, ¿verdad? Al ámbito de las mejores prácticas, ¿verdad? En el ámbito de la pericia forense y dejar para después
El otro tema que a ustedes les interesa mucho más, ¿verdad? En este caso, que es ya más focalizado, que es el aspecto de la pericia contable desde la perspectiva jurídica, ¿verdad? Desde la perspectiva jurídica y cómo se analiza, ¿verdad? La pericia contable y cuáles son los aspectos de relevancia que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a rendir un peritaje de esta naturaleza. Les deseo muy buenas noches, les agradezco la atención, les reconozco el hecho de estar participando y de estar eh, ocupando parte de su tiempo en esta formación, indica pues indica que ustedes son personas muy responsables en el ámbito de su formación profesional, precisamente para dar pericias de calidad. La justicia necesita de peritos de calidad. Y eso demuestran ustedes cuando participan en estos eventos. Espero que la charla haya sido de utilidad, ¿verdad? Y con esto cierro, ¿verdad? El aspecto de exposición. Licenciado Sánchez, fíjese que yo tengo algunas preguntas. Sí, las podemos Ve, formular. el licenciado Marlon Melara nos dice, ¿cómo se puede medir o garantizar que el soporte metodológico es suficiente para que las pruebas periciales tengan validez? Repítamela, por favor, la ¿Cómo, pregunta. cómo se puede medir o garantizar que el soporte metodológico es suficiente para que las pruebas periciales tengan validez? Bien. Bien. Esta pregunta que es importante refiere al método como fuente de toda disciplina del conocimiento humano. Y ese método, la metodología que se utiliza en cada ciencia, va a estar informada por cada área del conocimiento. Y eso es parte de lo que en cada disciplina se enseña en cierta área de una profesión. Precisamente esa metodología que se determina en cierta área o en otra área es lo que va a justificar el aspecto de racionalidad de la pericia. Y ese es un aspecto que el perito deberá informarle al tribunal cuál fue la metodología que él, conforme a su ciencia, siguió como un canon de regla obligatorio. Eso se conoce como, lo voy a llamar así, como lex artis en cada disciplina. Conocimiento científico no se produce por la convicción personal del experto, se produce porque hay un estándar aceptado por esa parte de la comunidad científica para producir ese conocimiento sujeto a reglas. Usted garantiza que su pericia es confiable en cuanto siguió toda la metodología que usted sabe porque ha estudiado en ese campo de estudio y que le es exigido para producir ese conocimiento. Eso será diferente, como dije, para un psicólogo, para un médico, para un auditor, para un abogado, para un antropólogo, para un etnólogo, para un ingeniero. Deberá definir cuál fue el método que él utiliza para llegar a cierto o determinado conocimiento. Deberá explicarlo. En ocasiones tendremos que hacer referencias, fíjense, aspectos bibliográficos, es parte del conocimiento del perito. Es parte del conocimiento del perito. Lo voy a hacer desde mi campo de experticia, que es el derecho. Para que tengan un ejemplo, ¿verdad? Y lo apliquen a su área. Bueno, uno dice que si a mí me preguntaran como perito, imagínense en derecho, ¿cómo define usted el delito? Bueno, el delito se define como un hecho típico, antijurídico, culpable y sujeto a pena. Así definiría el delito, ¿verdad? Alguien que tenga conocimiento en el aspecto jurídico. ¿Y en qué fundamenta ese aspecto? Lo que les decía, ¿cuál es el método?
para llegar a ese conocimiento que el delito es un hecho típico, antijurídico y culpable? Bueno, eso está definido a partir de cierto conocimiento específico que se tienen en las ciencias jurídicas, que además va a estar respaldado en determinadas legislaciones o códigos. Si yo quisiera hacer una referencia, podría, por ejemplo, decir que el delito es un hecho típico, antijurídico y culpable. Por ejemplo, lo han definido así el profesor Heinrich Jeschek, lo ha definido así el profesor Klaus Roxin, lo ha definido así el profesor Max Hermet-Meyer. Podría seguir citando. A ustedes en algunos casos les corresponderá definir cuál es el método que van a utilizar para llegar a un determinado resultado. Voy a señalar solo un ejemplo. Ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. ¿Cuál es la metodología que se utilizaría, por ejemplo, para presentar un balance? ¿Cuáles son los cánones o reglas que se deben de seguir para examinar y analizar los resultados de ese balance? Por ejemplo, en un delito de administración fraudulenta o en un delito de estafa, el balance puede tener inusitada importancia. ¿Y qué es un balance? Bueno, ya su ciencia en el aspecto, ¿verdad?, de la contabilidad y de la auditoría les indica a ustedes qué es, qué se entiende y cómo se define, se estudia, se analiza y se obtienen los resultados de un balance. Igual, me voy a pasar al campo médico. ¿Cómo o de qué manera el médico realiza un diagnóstico? Y si se trata, por ejemplo, de un anciano o de un niño, ¿cuáles son los parámetros que el médico debe tener para realizar este diagnóstico en un niño o en un anciano que presenta una enfermedad? ¿Cuáles son los pasos que el médico debe agotar para llegar a una buena diagnosis? Entonces, me estoy refiriendo, en este ámbito hay todo un instrumento que coordina el saber, que es el método, que le dice al especialista en esa área qué debe de hacer ante la presentación de cierto fenómeno, objeto o realidad a estudiar. Nos acercamos no de cualquier forma para el estudio de esa realidad, nos acercamos a ella de una manera predeterminada y especializada que nos dio el conocimiento y la idoneidad de haber estudiado en esa área o en esa parte de la ciencia del conocimiento. Entonces, a eso me refiero cuando se usa el método. Ustedes deberán de justificar el método que aplicaron al estudio del fenómeno y garantizar, y eso le permite al juez, cuando ustedes dicen, bueno, es que este aspecto de esta metodología que se siguió está asentado en estas directrices, en estos cánones, en estas reglas, le permite al juez verificar y a su contraparte verificar que efectivamente eso es así. Si se aparta de esa condición, entonces el perito se puede apartar, sí se puede apartar, pero tendrá que explicar el porqué de ese apartamiento. Si hay otra pregunta. Las conclusiones de un peritaje debe evitar juicios del valor del perito o únicamente circunscribe a los hechos u objeto del peritaje. Importantísima también pregunta, una pregunta muy importante. Creo que es aceptable ese doble mecanismo. En una primera parte, las conclusiones van a estar
sobre los hechos verificados, pero no lo había mencionado, quizás porque es parte de otra, puede ser parte de otra charla. El peritaje se expresa en forma de opinión. En forma de opinión. De una opinión experta, que no debe de confundirse con una opinión totalmente subjetiva, que es otra cosa. Pero el perito sí puede, precisamente porque es un experto, porque es idóneo, porque está formado en un área especializada, puede concluir en su opinión experta sobre tal o cual conclusión acerca de los hechos que él realizó. Y eso, fíjense que estoy diciendo, va a depender con matices de cada área. Quizás en el área de la contabilidad de la auditoría sea más restringido, pero en el área de la psicología o de la psiquiatría, les digo, las dimensiones pueden ser completamente diametrales. Completamente diametrales. Si un psicólogo siguió la línea de pensamiento de Freud o si un psicólogo siguió la línea de pensamiento de Jung, sobre un mismo objeto pueden llegar a conclusiones diferentes, completamente diferentes. Dependerá del área del conocimiento. Si el conocimiento es un poco más reglado, más cerrado, entonces el ámbito podrá ser en ese caso un poco más específico. No tendrá un margen demasiado o completamente discrecional. Pero como les digo, eso depende de cada área. Si usted está en el ámbito de la antropología o de la psicología social, eso puede variar muchísimo. Y ahí dependerá fíjese, de la opinión experta de cada perito para sostener sus propios argumentos. Yo diría que cada pericia, si la hace un ser humano, tiene que estar apoyada sobre su opinión personal, pero referida a hechos y referida sobre la base de un parámetro objetivo de su conocimiento. Pero no podemos dejar aquí pasar el aspecto de que, y esto es importante, toda pericia tiene un dejo de subjetividad del propio perito porque la hace un ser humano y eso no es impreciso, no la vuelve errática, no la vuelve completamente falible. No, le da, a mi juicio, le da el toque humano, ¿verdad? Aunque está verificada sobre la base de un conocimiento previo, de un método riguroso, de un método que permite la comprobación de lo que el perito está señalando. Voy a poner un pequeño ejemplo del aspecto de ustedes de pericias contables. Ustedes para afirmar ciertos hechos contables necesitan la verificación de los atestados o de los soportes documentales que les permitan a ustedes verificar esa situación. Yo les puedo decir, sí, fíjense que yo gasté, yo tuve este gasto y tuve este gasto y tuve este gasto y tuve este gasto. Sí, muy bien. Enséñeme las facturas o los documentos sobre los cuales ustedes sostiene que ha realizado estos gastos. No los tengo. No me los dieron. Los he perdido. Los he extraviado. No los pedí. Bueno, eso va a condicionar su pericia. A las conclusiones que ustedes van a arribar como peritos van a ser diferentes a que yo le presente. Si mire, aquí están todas las facturas. Y las facturas ustedes saben que se expiden o deberían de expedirse, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, no bajo cualquier condición, porque eso tiene relación con otra actividad, ¿verdad? Con la actividad impositiva. Entonces, ustedes verán que en este marco dependerá de todo ese cúmulo para que ustedes puedan llegar a una conclusión asertiva. Ustedes podrán concluir o no concluir sobre esa base. ¿Sobre base de qué van a respaldar ustedes sus decisiones o qué es lo que le dice su ciencia contable para que ustedes puedan, por ejemplo, justificar un gasto? ¿Cómo se justifican los gastos? ¿Cómo deben justificarse los gastos? Bueno, su ciencia contable le va a decir de qué manera las personas deben de justificar sus gastos. Pero fíjense, hay parámetros, diferentes parámetros sobre todo esto, ¿verdad? ¿Cuánto las personas documentan todas sus actividades de sus gastos?
Dependerá de cada persona. Hay personas que pueden guardar sus documentos de eso de hace 50 años. Hay personas que al año los van rompiendo y los van desechando. ¿Y a dónde los podemos buscar si es que la persona ya no los tiene? La persona natural o las personas que están en actividades de comercio están obligadas a tenerlos y por cuánto tiempo. Bueno, son aspectos que ustedes los deberán regularizar, ¿verdad? Por las leyes, los reglamentos o los cánones que establecen esa condición. Y fíjense cómo pueden ir variando las situaciones, ¿verdad? En todos estos marcos. Entonces, lo que quiero señalar es que en este aspecto es que la conclusión del perito en este caso, puede ser en opinión personal del perito. Su propia opinión personal. Por supuesto que sí. Bueno. Licenciado, yo quiero hacerle una pregunta muy personal. Fíjese que tuve la oportunidad de estar en un peritaje, Sí. pero al llegar ahí me juramentaron y toda la situación. Pero el señor juez, ¿verdad? Me pidió que pasara al frente, mandó a pedir una pizarra y quería pues que yo le explicara y que le esquematizara las cifras de un estado financiero, que yo le explicara que era un activo, que era caja, que era bancos, que era inventario, que le fuera esquematizando y le fuera dando ejemplos, cómo funcionaba una factura, en qué me había basado yo para decir, en dar mi opinión sobre unos estados financieros que ni tan siquiera estaban inscritos, ¿verdad? Entonces, me objetaban tantas cosas la abogada, ¿verdad? Porque yo decía de que si no habían llevado una contabilidad formal, si no habían tenido los libros adecuados, ¿verdad? Que exige la ley, no tenían nada. Entonces, el juez me dice, mire, venga, pase enfrente, le voy a mandar a traer una pizarra y esquematíceme y dígame, en este caso, qué significa cada cifra de estos estados financieros que esta gente está presentando. La otra parte, por supuesto. En mi condición independiente, sin estar a favor en ninguna de las dos partes, ¿verdad? Pasé a explicar, ¿verdad? Las cifras, pero no sé si eso es adecuado o pasa en todos los juzgados, ¿no? Es mi pregunta. Sí, es bien interesante, bien gráfica la pregunta. Y miren, en los juicios se pueden dar muchas situaciones y algunas de ellas anómalas, patológicas, le diríamos nosotros, como esta. Dependerá de cada tipo de pericia. Pero un primer punto que quiero resaltar es que, por lo menos en lo criminal, en los juicios criminales, son las partes las que preguntan. El juez no debería entrar a interrogar y a preguntar. Fíjense, ese es un primer parámetro. Porque el juez es un tercero imparcial en esa actividad, de tal manera que el juez solo debe ceñirse a controlar que el interrogatorio sea, que hagan las partes, es conforme el código lo establece. Conforme el código lo establece. Lo que pasa es que aquí se puede tener una visión distorsionada, como que el perito es un auxiliar absoluto del tribunal, y eso no es así. El perito no es un auxiliar de nadie. El perito, ni siquiera de la parte que lo propone, porque el perito se debe únicamente a su verdad científica. Claro, a las partes a veces les cuesta entender esa situación. El perito sí, dependiendo del tipo de pericia, debe ir preparado si es que va a hacer una presentación. Por ejemplo, si es que va a hacer una presentación en Power, si es que su pericia, por el tipo de pericia que es, va a ser esquematizada. Pero fíjense que lo quiero llevar a un punto. Ese es un punto que no se puede improvisar en el tribunal y por el juez diciendo, traigan una pizarra aquí, usted explíqueme esto. Porque un interrogatorio no sigue esas reglas. Para hacer eso, la parte que propone al perito debe decirle al tribunal, mire, mi perito va a declarar y va a necesitar apoyo audiovisual o va a necesitar apoyo esquemático, que podría ser una pizarra. Pero es la parte quien va a seguir esa línea de interrogatorio y le va a ir pidiendo al perito que vaya realizando esa actividad.
esa actividad. Aquí lo que yo he advertido es primero fíjense, hay un ámbito aquí de desconocimiento de la materia sobre esa área de parte de los sujetos jurídicos que están interviniendo en ese acto, el juez y las partes. Porque como usted lo señaló bien, la inscripción es un aspecto fundamental para que esto tenga validez, es parte de su ciencia, de su disciplina. Esos balances tienen que estar inscritos. Ese es un aspecto fundamental para comenzar a darle valor probatorio a ese aspecto. Porque eso tiene una razón, ¿verdad? Entonces, si no están inscritos ahí, lo que les decía, ese aspecto de esa pericia, el perito tiene lo que nosotros llamamos limitaciones en la pericia y sus conclusiones se pueden ver afectadas. Y si el juez la fuerza a dar conclusiones que no son esas, con mucha más razón. Entonces yo diría que aquí que esa práctica es inadecuada. Primero porque, vean, nosotros tenemos muchas deficiencias. El perito, cuando va a declarar, yo voy a usar esta palabra, debe de estar preparado por el abogado que lo presenta. Y parte de esa preparación significa decirle al juez, mire, mi perito va a utilizar pizarra, mi perito va a utilizar presentación de Power, mi perito va a utilizar un aspecto audiovisual y yo se lo pido al tribunal que lo autorice para que ahí se explique. Si necesita esquemas, se van a hacer así. Por ejemplo, bien, pericias contables o pericias económicas o pericias financieras en materia de delito de fraudes o de lavado de dinero son bien complejas y a veces hay que ir esquematizando, ¿verdad? Para ir siguiendo todo ese ámbito, pero eso se prepara y se le dice al tribunal para que lo autorice de esa manera, ¿verdad? Aquí lo que yo estoy notando es que, pues, el juez tenía muy poco conocimiento de toda esa actividad y a traer una pizarra para que me expliquen, ¿verdad? Lo que es esto y esto y esto. Pero el juez no es parte para hacer ese tipo de interrogatorios. Nosotros los jueces tenemos muchas limitaciones para interrogar. Por eso yo les decía, el proceso es adversarial. Ahora el proceso es adversarial. Se supone que son las partes en las que acusa y el que defiende los que van a hacer el interrogatorio. Y yo como juez, lo único que voy a controlar es si cuando me dicen objeción, ¿por qué objeta? Por impertinente. Yo como juez voy a calificar si es impertinente, si la respuesta es compuesta, si la respuesta es capciosa, si la respuesta es inductiva. Eso es lo que voy a calificar, pero yo no voy a estar interrogando. Ni yo voy a realizar o debo realizar, ¿verdad? El examen del perito. Lo va a examinar al perito, lo examina la parte que lo propone. Y la parte que lo propone debe de haberle dicho al tribunal y haberle dicho al perito la forma en que va a exponer su pericia. El usar cualquier aspecto de apoyo, fíjense, debe ser autorizado y precondicionado por el tribunal. Les voy a decir por qué. Esa actividad que se realiza en una pizarra, ¿cómo va a quedar documentada cuando la parte que no esté de acuerdo con la decisión presente un recurso y pida que ese aspecto que el perito llegó a declarar en una pizarra e hizo estas actividades, ¿cómo quedó documentado? ¿Y bajo qué condición ese aspecto va a poder ser verificado y examinado por un tribunal distinto que está revisando la decisión del tribunal de instancia? Por eso es que, fíjense, en un juicio como estos, esos aspectos no deberían de improvisarse, menos por los jueces, ¿verdad? Ese aspecto cuando se va a realizar algún recurso audiovisual o logístico, se le pide la autorización al tribunal para que lo autorice y para que el perito pueda ser interrogado de esa manera. De lo contrario, el perito en principio declara desde su silla con su informe y a menos que tenga necesidad de recursos, se le piden al tribunal y se documenta, ¿verdad? Porque eso requiere una documentación especial del acto. Entonces, en mi opinión, yo diría que ahí se tenía mucho desconocimiento de los jurídicos, de los abogados intervinientes, de lo que era la pericia contable y lo que le estaban solicitando. Bueno, gracias, licenciado. Le agradecemos su exposición, estuvo excelente. Esperamos que nos siga apoyando, ¿verdad?
Sí, con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto lo seguiría apoyando en lo que pueda y pues les agradezco la atención y les felicito, ¿verdad? Por ese aspecto de formación, ¿verdad? Para todos ustedes. Muy buenas noches y que descansen. Gracias, buenas noches. Compañeros, quiero darles un anuncio. El próximo miércoles estará con nosotros Gustavo Leal, que nos va a impartir sobre lo que es la privacidad, protección, intercambio de datos, la experiencia mexicana enfocada en ciberseguridad. Los esperamos. Gracias, muchas gracias por estar presentes. Les agradecemos.